Pueden pasar los niños y los jóvenes a su clase. Ha sido bueno el Señor. El Señor ha sido bueno y el Señor seguirá siendo bueno. El Señor ha sido fiel y el Señor seguirá siendo fiel. El Señor ha estado con nosotros y el Señor seguirá estando con nosotros. El Señor ha sido nuestro proveedor y el Señor seguirá siendo nuestro proveedor. Dios seguirá siendo Dios en todas circunstancias. Dice el salmista, de generación en generación, tú has sido Dios. Amén. Y en esta mañana vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo. Nosotros vimos la primera parte de este capítulo hace algunos meses y me quedó pendiente la segunda parte. Entonces vamos a ver la segunda parte de la carta segunda de Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y vamos a ver desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17. Ahora, fíjense que hemos llamado al mensaje de hoy preparados para toda buena obra. ¿Cuál es el contexto de estos versos que nosotros vamos a ver hoy? Decía que hace unos meses vimos esta primera parte, los primeros 9 versos de este capítulo, y hablábamos de que en este capítulo Pablo le exhorta a Timoteo a estar atento a los tiempos, porque anuncia que en los postreros días, en los últimos tiempos, la situación iba a ser muy peligrosa, porque las situaciones son peligrosas en función de cuán peligrosos seamos los seres humanos. ¿Sí? A veces pensamos que lo peligroso tiene que ver con el clima, con los desastres naturales. Sin embargo, lo realmente peligroso tiene que ver con cómo nos portamos nosotros, las personas en el mundo que habitamos. Y Pablo, que estaba, si recordamos un poquito, esta es la última carta de Pablo antes de ser sacrificado, antes de morir por causa de Cristo. Él estaba preso en una cárcel en Roma y él escribe a Timoteo esta última carta como una carta muy personal, muy pastoral, con muchas recomendaciones relacionadas con la persona de Timoteo, con las personas que sirven al Señor, con la iglesia del Señor y relacionadas con las circunstancias a las que se tenía que enfrentar Timoteo. Ya Pablo iba de salida. Pablo logra decir, he peleado la buena batalla de la fe, ya yo voy a estar con el Señor, pero tú que quedas aquí tienes que ser consciente de que te vas a enfrentar a algunas cosas muy complicadas. Y ese es el contexto en este capítulo 3, cuando Pablo le advierte a Timoteo y le anuncia que en los postreros días los tiempos serían muy difíciles. Y van detallando, enumerando varias de las características de las personas que harían que los tiempos serían difíciles. Y en medio de todo eso, en medio de esta exhortación, de esta descripción que él hace de las personas de los últimos tiempos, él hace un cambio de tono, un cambio en lo que está escribiendo y entonces pasa a lo que nosotros hoy vamos a leer a partir del verso 14. Realmente a partir del verso 10 se nota el cambio, porque Pablo le viene diciendo a Timoteo, mira, en los tiempos difíciles habrá personas así, 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 y serán de esta manera, y son solo características negativas las que enumera de las personas de los últimos tiempos, de las que Timoteo tenía que estar pendientes, que se iban a dar, que iban a aparecer, que iba a ser el pan nuestro de todos los días, ese tipo de personajes, ese tipo de personas. Y ya en el verso 10, él hace un cambio en la narración y dice, pero tú, aquí encontramos una frase de conexión que es de contraste, pero tú, otras palabras, va a haber estas cosas, se va a dar este tipo de personas, esta va a ser la condición imperante en el mundo, pero tú,
Y yo creo que esa es una buena frase de conexión para nosotros hoy. Nosotros estamos viviendo y estamos viendo el comportamiento general de la sociedad y cada vez nos asustamos más de las cosas que suceden. Y es bueno que nosotros podamos ir al Señor y decirle, Señor, mira todo lo que está pasando en el mundo, y que podamos decirle, pero yo, en medio de esto, pero yo, un poco lo que nos ministraba el pastor Daniel, pero yo renuevo mi compromiso contigo, pero yo voy a seguir siendo fiel, pero yo no voy a ser como estas personas que van a ser los que van a imperar en los últimos días. Y una segunda frase de conexión, la misma frase, aparece en los versos 14, en el verso 14, y es a partir de allí que vamos a leer. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense que dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y es en esta última frase en la que yo quiero hacer un mayor énfasis, pero vamos a ir viendo qué nos dice el texto bíblico. En este pero tú, la gente va a ser de esta manera, pero tú, Timoteo, le dice en primer lugar, es necesario que permanezcas, que persistas. Fíjense que dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas. Persistir quiere decir seguir constante en aquello que ya sabes, en aquello que es bueno. Uno de los problemas que nosotros podemos tener en general, cada uno tal vez en algún área de su vida, muchas veces nos cuesta ser constantes en algo. En cualquier cosa. Nos falta constancia para comer bien, constancia para arreglar el entorno. De repente estamos muy emocionados y decimos, desde mañana comienzo a hacer ejercicio. Y nos proponemos y hacemos ejercicio 1, 2, 3 días. Al cuarto día decimos, ¡ay, cómo duele! Mejor voy a ver si la próxima semana otra vez comienzo. Y nos cuesta permanecer, persistir, y es interesante porque nos cuesta a pesar de que nosotros hayamos visto o comprobado los beneficios de aquello que se nos está diciendo, persiste, sigue haciéndolo de esta manera. Incluso somos de aquellos que un médico nos puede decir, mire, te conviene hacer esto y esto y esto, persiste en hacerlo. O cuántas personas conocen que, bueno, hemos conocido que tenemos que tomar una medicación X y nos dicen, es todos los días esta medicación, por ejemplo, de la presión, todos los días, toda tu vida, el resto de tu vida. Y uno solo de pensar que es una medicación el resto de la vida, uno se lo toma 1 mes, 2 meses, se toma la presión, dice, ya está bien, ya no me la tengo que seguir tomando. Y no entendemos que está bien precisamente por la medicación. Y una vez que dejamos la medicación, vuelve a descontrolarse el asunto. Pablo le está diciendo, pero tú tienes que permanecer. La forma en que Pablo, en que Timoteo y los creyentes y el pueblo de Dios y los hijos de Dios podemos ir contracorriente realmente, podemos afirmarnos en medio de tiempos peligrosos, es cuando nosotros somos fieles, somos constantes, persistimos en aquello que hemos aprendido. Fíjense que más adelante Pablo hace el énfasis en que lo que has aprendido son las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. Y cuando dice, tienes que
ser persistente en aquello que se te ha enseñado por dos razones principalmente. Número uno dice, porque sabes que son verdad. A lo largo de la historia y aún el día de hoy, usted no va a encontrar un libro como la Biblia. No va a encontrar un libro así. La Biblia es realmente una colección de 66 libros. Y son 66 libros que nosotros leemos así como de seguido porque lo tenemos en un solo tomo. Pero son 66 libros que fueron escritos por más de 40 personas diferentes a lo largo de 1500 años. Y ese libro, esos libros, a pesar de esa característica, no pierde la unidad de tema, no pierde el poder del contenido, no pierde el énfasis de lo que está revelando. Y esto no se puede decir de ningún otro libro. Pero fíjense, no solamente las cualidades que tiene el texto en sí, sino que dice, tú sabes que son verdad. Cuando uno persiste en algo y uno es fiel en aquello que es verdadero, uno se afirma precisamente en la veracidad o en la confiabilidad que se tiene o que tiene ese elemento. Nosotros podemos decir y podemos estudiar la Biblia y todo lo que se habla. Fíjense que hay muchos argumentos en contra de la Biblia y se sacan por siglos. Gente que insiste en negar que la Biblia sea la palabra de Dios, en tratar de decir que la Biblia es una historia llena de mitos, de fábulas, que no resisten el tiempo. Y los argumentos de las personas que se van contra la Biblia son los mismos a lo largo de la historia. Y es interesante porque precisamente a lo largo de la historia, la misma Biblia se ha encargado de refutar y demostrar que esos argumentos no son válidos. Y cuando dicen, no es cierto porque hay cosas que aparecen en la Biblia, pero que ni siquiera son históricas porque esos pueblos no existieron. Y de repente algún arqueólogo descubre restos de la ciudad o del lugar que han dicho que no existe, pero que está en la Biblia. Siempre les pongo el ejemplo de cuando los científicos descubrieron hace varias décadas y sacaron todo un reportaje, una investigación, lo publicaron en las revistas científicas y uno de los artículos decía, y la Biblia tenía razón. Y enseguida uno se fue a ver que tenía razón la Biblia, porque los científicos descubrieron que el mayor componente de la química del cuerpo humano es el mismo componente del barro, de la tierra, del lodo, el mismo componente químico. Y decían, la Biblia tenía razón porque la Biblia dice que Dios tomó del barro y formó a Adán. Y se asombran los científicos. La historia nos ha demostrado, en primer lugar, la misma historia y la evidencia aún experimental y científica que lo que dice la Biblia es verdad. Pero además de eso, hablando de lo experimental, quienes hemos conocido al Señor y estamos conociendo la palabra de Dios, sabemos que es verdad lo que estamos estudiando o leyendo o conociendo porque lo estamos experimentando en nuestras vidas. Yo hablaba con alguien en estos días y me decía, tengo una paz en medio de una circunstancia difícil y me decía, no lo puedo explicar, pero tengo paz. Decía, precisamente porque la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa toda nuestra capacidad de entender. Nosotros cuando conocemos al Señor y vivimos en la palabra, comenzamos a experimentar en nuestra propia vida. Yo quiero animarte a que en oración le digas al Señor, Señor, yo quiero experimentarlo yo. No quiero que solamente sea que alguien más me diga cómo lo vive, cómo lo siente, cómo lo entiende, sino que quiero experimentarlo yo.
Quiero ser testigo con mi propia vida de tu mano poderosa, del Dios que sana, del Dios que habla, del Dios que consuela, del Dios que da sabiduría. Yo quiero todo esto que dice aquí, yo quiero poder decir, yo lo sé, no solamente porque alguien dice que es así, sino porque yo lo estoy viviendo. Y hermanos, esto es para todo aquel que cree y busca al Señor con sinceridad. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a nuestra mente, a nuestro espíritu y nos hace entender, nos ilumina. Y uno comienza a leer y dice, wow. Y a veces pasamos y decimos, esto yo no lo había visto. Y uno dice, pero ya lo habías leído. Sí, pero hasta ahorita yo este detalle no lo había visto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y el Espíritu Santo nos hace saber que es verdad. Pero hay una segunda razón. Dice, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Y en esta versión dice en quienes te las enseñaron. Hay otras versiones, dice quien te enseñó, como en singular. Algunos comentaristas dicen Pablo estaba refiriéndose a sí mismo. Él había sido, y es lo que habla en los versos del 10 al 13, él había sido el maestro de Timoteo. Él le había enseñado la palabra. Él le había llevado con él a ministrar. Timoteo había sido su discípulo. Y aquí es importantísimo el testimonio de nosotros como creyentes, por un lado, y por otro lado, lo que nosotros estamos llamando, que no es nada nuevo, pero que queremos insistir en que la iglesia se vaya apropiando del concepto de discipulado misional. Discipulado con un objetivo y con un aprendizaje práctico. ¿A qué nos referimos? A que no nos quedemos solo en la teoría de lo que estamos aprendiendo y conociendo. Uno puede enamorarse de la teoría. Y hay quienes se enamoran de lo hermoso del lenguaje, de lo que dice, de la historia bíblica, de lo que pasó con Israel y de David y la historia de Goliat. Y uno comienza a disfrutar la historia. Sin embargo, cuando Jesús asignó a sus discípulos, antes de subir al cielo, la gran comisión, Él les dijo, vayan y enseñan, les prediquen y hagan discípulos. El discípulo es aquel que no solamente aprende la teoría, sino que la lleva a la práctica. Jesús caminó con sus discípulos por 3 años, les enseñó la palabra, les enseñó el reino, pero les enseñó cómo se hacía la obra de Dios. A medida que ellos iban con el Señor, iban poniendo en práctica. Entonces, fíjense, Pablo utiliza la misma metodología con Timoteo y él va con Timoteo, enseña a Timoteo, pero no solamente le enseña la teoría, sino que lo pone a hacerlo. Y Timoteo aprende a predicar. Y Pablo le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. No te preocupes de que eres joven y que nadie te diga que eres muy joven para hacer las cosas. Tú ve y haz la obra de Dios. Estás aprendiendo, ten cuidado, le dice Pablo a Timoteo. Pablo fue tan detallista que le dice, ten cuidado, no te metas en discusiones inútiles. No te pongas a discutir con la gente sobre cosas que no te van a llevar a ninguna parte. Enfócate en la palabra. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu testimonio, ten cuidado de tu conducta. Eso es aprender haciendo, eso es enseñar haciendo. Tú y yo necesitamos ser discípulos siempre. Y aquí hacemos mucho énfasis cuando predicamos, lo ha predicado el pastor Hugo, el pastor Guillermo, que cuando nosotros conocemos al Señor es bueno ser creyente, pero es mejor ser discípulo. Porque el creyente es aquel que cree. Y usted puede encontrar gente que cree en cualquier ámbito. Y puede encontrar personas que tú le dices, ¿y tú crees en Dios? Y te dicen, sí, yo creo en Dios. ¿Y vives lo que dice Dios? ¿Has experimentado en tu vida lo que dice Dios? No, pero yo me sé bastantes versículos. Yo me sé bastante de esto. Me enseñaron. Se trata de un aprendizaje práctico que lleve la teoría al hacer, al vivir. Y Pablo por eso le dice a Timoteo, tú sabes que puedes confiar, no solamente en que lo que aprendiste es verdad,
sino que además puedes confiar en aquellas personas que te enseñaron. ¿Por qué? Porque las personas que nos enseñaron nos deben también haber enseñado la verdad, que la verdad está contenida en la palabra, y por otro lado nos han debido enseñar con su ejemplo. Pablo había sido ejemplo para Timoteo. Entonces no solamente había sido el que te digo la teoría, te enseño cómo se hace, sino que puedes ver la eficacia de lo que yo te enseño porque lo ves en mi vida. Hermanos, oremos al Señor y digámosle, Señor, que se vea en mi vida, en lo que yo hablo, que no sea yo un estorbo para aquellos que no te conocen. Porque yo le puedo decir a una persona, mira, Dios te ama y tú puedes vivir para Dios y Dios es bueno contigo, pero a los 3 minutos me ve a mí insultando a otro fulano, si no tiene sentido. No nos van a creer. ¿Por qué? Porque la verdad, cuando es vivida, tiene que ser aplicable a lo que hacemos y a lo que somos. Entonces, fíjense, él está diciendo, en estos tiempos peligrosos es importante que tú persistas, que tú permanezcas. ¿Permanezcas en qué? En la verdad. Y tú sabes que puedes permanecer en la verdad, número 1, porque es verdad, y número 2, porque tú puedes confiar en aquellos que te la enseñaron. Hermanos, oremos a Dios que nosotros seamos personas confiables, que seamos discípulos confiables. No estoy hablando de aparentar ser perfectos, porque luego nos ponemos unas cargas y pensamos que la gente no me debe ver llorar, que la gente no debe ver que me enfermo, que la gente me debe ver siempre la perfección caminando, que solo me falta llevar una nube debajo y flotar, porque así van a darse cuenta de que es verdad, soy una verdadera discípula y este es un verdadero discípulo. No, el único perfecto es Dios. Pero nuestra vida, lo que hacemos, tiene que tener coherencia con lo que decimos. Y eso es lo que le da confiabilidad a nuestro testimonio. Que nosotros podamos decir, sí, Dios es bueno, porque ha sido bueno conmigo, pero que al día siguiente no me escuche, Dios me abandonó, yo le pedí a Dios, a veces a la misma persona que estamos discipulando, nosotros le decimos todas las cosas malas que nos pasan y que Dios no me da, y luego le decimos, oramos juntos. No. Tienes que permanecer, tienes que persistir, tienes que ser fiel a la verdad y tienes que saber que puedes confiar en la verdad porque las personas que te enseñaron son confiables. Paréntesis, eso quiere decir que tenemos que buscar maestros confiables. Una de las cosas que me da mucho dolor en las redes sociales es la cantidad de personas que enseñan cualquier cosa y que incluso enseñan herejías, enseñan errores doctrinales, toman la Biblia y enseñan cualquier cosa, pero como suena bonito y apela a lo que nosotros estamos buscando o nos suena bien, hay muchos que se van detrás de cualquier tipo de enseñanza. Nosotros tenemos que buscar y tener maestros confiables. Dígale al Señor, Señor, gracias porque me trajiste a una iglesia donde se predica la palabra. Y creámoslo. ¿Ustedes creen que están en una iglesia donde se predica la palabra? Afírmese en su iglesia y afírmese en la palabra. No piense, bueno, no importa, yo busco cualquier cosa en YouTube, hay muchas cosas buenas. Y el otro día escuché a uno que decía que si yo hago tal cosa y que si no sé qué, Dios me va a dar y me va a bendecir y no tengo ni siquiera que moverme de la casa y todo va a ser maravilloso. No, nosotros tenemos que saber cómo yo sé que un maestro es confiable para enseñarme cuando ese maestro está fundamentado en este libro y cuando su vida demuestra la verdad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, pero tú, fíjense el contraste, cómo iban a ser los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos, la gente en los últimos tiempos, y le dice, pero tú tienes que ser diferente. Que nosotros podamos decirle al Señor todos los días, Señor, enséñame
hacer la diferencia en un mundo que perece sin ti, porque el mundo necesita verdaderos creyentes. El lugar donde tú trabajas necesita verdaderos creyentes. Tu familia extendida en tu casa necesita que tú seas un verdadero discípulo del Señor, porque nosotros, las personas que nos conocen, nos van a ver a nosotros. Y a través de nosotros van a comenzar a conocer acerca del Señor. Pablo escribió: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Segundo lugar, Pablo le dice, tú tienes que, desde la niñez les dice, aquí quiero enfatizar en lo que habla de la sabiduría, porque Pablo le dice, desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras. Aquí es donde nosotros entendemos que cuando él habla de la verdad y de la verdad que se les ha enseñado, se está refiriendo a la verdad de las Sagradas Escrituras. Y dice, se te han enseñado desde la niñez. Timoteo tenía en su infancia una gran ventaja. Su mamá y su abuela les habían enseñado la palabra, las Santas Escrituras. Le habían enseñado el Antiguo Testamento, que era lo que tenían como escrituras. Él había aprendido desde la niñez acerca de Dios, y luego cuando viene Pablo con el mensaje completo del Evangelio, Timoteo conoce a Cristo y entonces se completa su vida en Dios. Y aquí una vez más quiero traer a colación el énfasis para los padres de familia. Hay muchos aquí que no crecieron en un hogar en donde se hablaba de la palabra de Dios cuando eran niños. ¿Cuántos crecieron en un hogar en donde la palabra de Dios era importante y se enseñaba la palabra de Dios desde su infancia? La gran mayoría no. La gran mayoría. ¿Cuántos de ustedes ahora de adultos es que han conocido al Señor y la palabra? La mayoría. La mayoría. Timoteo era de aquellos que había escuchado y recibido formación desde la niñez. Padres cristianos, sus hijos necesitan ser formados en la palabra. Una de las grandes tragedias que trajeron los años 60 del siglo pasado, ya hablamos del siglo pasado, como el siglo donde yo nací, el siglo pasado. Hablamos de la gran tragedia que trajo consigo, algunas de las tragedias en lo moral que trajo consigo la década de 1960. Yo pensaba, meditaba en esto, estudiando para la predicación, y yo pensaba, Señor, el avance científico y tecnológico de la humanidad ha sido proporcionalmente inverso al crecimiento o al desarrollo de lo moral. A medida que ha ido creciendo lo científico y lo tecnológico, lo moral no ha ido, y la moral y la educación no ha ido creciendo, y los principios y la ética no se han ido desarrollando en el mismo nivel. Es curioso, ha sido inverso. Y los años 60, que se caracterizaron por muchas revoluciones tecnológicas y avances después que habían terminado los años de guerra, etcétera, vemos cómo la sociedad, sobre todo occidental y en otros lugares, comenzó a decrecer en sus principios morales. Y los años 60 le regalaron al mundo la revolución sexual, le regalaron al mundo el nacimiento del feminismo. El feminismo no es nuevo, no es que es ahorita se ponen pañuelos azules, pero es más viejo que eso. En los años 60 le regalaron al mundo las, entre comillas, revoluciones culturales. Los años 60 le regalaron al mundo las nuevas formas de criar a los hijos. Entonces los padres decían, no, nosotros no tenemos por qué imponerle a nuestros hijos nada, porque los niños nacen como una tabla rasa, una pared, un lienzo para pintar. Y cualquier cosa, ellos pueden llegar a hacer lo que quieran si ellos pintan en sus vidas y desarrollan en sus vidas. Entonces surgieron varias modalidades de enseñanza en las casas y en las escuelas.
y se habló mucho del leseferismo. El leseferismo era esa corriente filosófica y psicológica que dice a los niños hay que dejarlos ser. Déjalo ser, déjalo que él aprenda. A los niños no se les tiene que disciplinar ni castigar. A los niños no hay que imponerles una religión ni una creencia. Hay que dejarlos que ellos sean y que ellos descubran. Y el producto de esa generación de niños que creció de esta manera, hoy son padres. ¿Y cómo cree que resultó el asunto? Nada más hay que mirar. Un pantallazo. Niños sin disciplina, sin corrección, sin formación, son adultos sin responsabilidad y con problemas para el compromiso y con problemas para tener relaciones sanas con los demás. Eso también se los debió haber enseñado la psicología, pero tampoco lo aprendieron. ¿A dónde voy con esto? A que la palabra de Dios, desde el mismo Génesis y los primeros libros, habla de la importancia que tienen los padres en la formación de los hijos, en la formación de los principios, de los valores familiares, de las relaciones con los demás, de la ética de vida, del conocimiento y la relación con Dios. Los niños no van a aprender por sí solos lo que dice Dios, van a aprender lo que se les enseña en el mundo. Y ojo, el mundo está al día con lo que le quiere enseñar a los niños. Ellos no tienen dudas. Ellos no tienen dudas. Usted sabe el gran engaño en que han caído muchos padres cristianos que hoy día ven como algo inofensivo el que sus hijos participen en todo tipo de celebraciones como el famoso Halloween y como esto y como lo otro, y que no importa que tengamos fiestas de cumpleaños y seamos todos Harry Potter con nuestra varita y nos aprendamos los hechizos, y nosotros decimos, pastora, pero es que usted es bien anticuada, bien exagerada, bien y todo lo demás. Pero usted sabe que esta ha sido la manera más sutil en que ha ido entrando el conocimiento de lo oculto en la vida de los niños. Y los padres sin ningún tipo de conciencia, padres cristianos, no esperamos que los padres no cristianos entiendan estas cosas. Que los padres cristianos no puedan ir a la palabra y entender que la palabra dice que hay que tener cuidado de todo tipo de mal, que hay que huir de todo tipo de mal, que enseña al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Timoteo había sido formado desde su infancia, desde su niñez. Y entonces hay padres que me dicen, pero es que la presión de los compañeritos en la escuela y los demás niños todos hacen esto y todo, entonces los míos no se quieren quedar y después ¿cómo van a crecer? Excluidos pero a salvo. Porque pensamos en el momento, en lo temporal. No entendemos que estamos formando niños para la eternidad, para que conozcan al Señor, para que puedan crecer como personas y desarrollar su ética, sus valores, sus principios. Y esto es se los voy a decir así bien radical, es una pelea a muerte. ¿Por qué? Porque el mundo y Satanás no se disfraza como antes de cosas bonitas. Ahora de frente y en la cara te dice, vamos por sus hijos. Vamos por sus hijos. Y como hay una gran moda entre padres famosos, artistas famosos, que desde que son niños, a sus hijos varones los visten como niñas y les ponen nombres de niñas y dicen, es que este va a ser niña. Es que él quiere ser niña porque cuando tenía 2 años yo lo vi que agarró una Barbie. Entonces quiere decir que va a ser niña. Ese tipo de padres es producto de una generación anterior que no entendió la importancia de la formación, de la disciplina, de la corrección de los principios y el entender lo que significa criar hijos saludables emocionalmente. Y yo sé que esto no es popular, pero lo tengo que decir. Estamos viviendo tiempos peligrosos y Pablo le dice a Timoteo, pero tú, de padres que tienen hijos pequeños, les digo en esta mañana, pero tú.
persiste, mantente firme, sé ejemplo. ¿Por qué? Porque dice que ese conocimiento de las Sagradas Escrituras no convierte, a veces pensamos que es que no quiero que mi hijo sea fanático, no quiero que se vuelva un religioso extremo, no quiero que deje de estudiar. Hay tantas ideas equivocadas con respecto a lo que tiene que ver con conocer a Dios, que la gente se limita porque no entiende. Fíjense que Pablo le dice que las Sagradas Escrituras, el conocimiento de la palabra de Dios, le dio a Timoteo la sabiduría necesaria para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y fíjense que la sabiduría que viene de Dios por medio de la palabra para entender y recibir la salvación no se queda en el momento en que nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador. A veces pensamos que la salvación es eso. Yo recibí al Señor como mi Salvador, soy salvo, sí, es cierto. Pero la obra de la salvación del Señor comienza en ese momento y lo que continúa es un proceso de santificación y transformación en nuestra vida. Y el Espíritu Santo entonces ahora comienza a trabajar en nosotros para cambiar, para transformar, para quitar eso que en nosotros no está bien, para que tengamos una nueva manera de ver la vida, para que aprendamos a agradar a Dios. Ese es un proceso, que tengamos sabiduría para vivir, es un proceso. ¿Y viene por cómo viene? Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. El desarrollo de la fe, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y viene y nos convence. Y tú sabes que tú estás aquí porque el Espíritu Santo ha comenzado, primero trabajó en nuestras vidas para convencernos de que eso es conmigo, yo necesito a Dios, yo necesito. Soy pecador, soy pecadora, yo necesito. No entendíamos. El otro día hablaba con alguien y me decía, yo ni siquiera supe qué hacía yo ahí, ni por qué había llegado a la iglesia, pero ahí estaba y eso era conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué estás aquí? Porque el Espíritu Santo te trajo, porque el Espíritu Santo te está convenciendo, el Espíritu Santo te está persuadiendo de que tienes que cambiar, de que Él te puede transformar. La transformación y el cambio en nuestras vidas no tiene un sentido solamente en lo externo. Ahora que llegaba me decían, pastora, le quedó bonito el cabello. Pastora, hoy está toda como que todo está bien. Como que todo está bien, o sea, el peinado, los aretes, la blusa, así como que todo está bien. Y yo le decía, bueno, por fuera se ve que todo está bien. Pero a veces uno por dentro no sabe cómo está el asunto. El cambio y la transformación que nos ofrece Dios por medio de persistir en la palabra y en caminar con Él no es un cambio externo, es un cambio interno. Y el Señor comienza no a embellecer lo que está afuera, sino que comienza a embellecer lo que está adentro. Porque lo importante, el que tiene que estar bonito en Dios, es lo que está adentro. Cuando nosotros adentro estamos bien, se va a reflejar afuera. Y se va a reflejar no necesariamente en cómo uno se peine. Se va a reflejar porque aun cuando uno no se sienta físicamente bien, se va a reflejar esa paz y esa luz y esa unción y esa gracia que viene de Dios, que uno puede decir, las cosas no están bien, pero yo estoy bien, porque el Señor está conmigo, porque Él es mi Dios, porque Él ha hecho grandes cosas, porque Él me guarda en su paz. Y nosotros tenemos esa seguridad de caminar por la vida bien y de que todo está bien. Y entendemos, la palabra de Dios comienza a cobrar vida en nuestra mente y en nuestro corazón, porque comenzamos a darnos cuenta lo que significa que aunque todo esté mal, nosotros estamos bien. Que Dios es mi proveedor y nada me va a faltar. Entendemos lo que significa tener un pastor y que el Señor sea nuestro pastor. Entendemos que aunque estemos solos,
Nunca estamos solos porque el Señor está con nosotros. Y a veces yo pienso en las personas que viven en este país y que no tienen ningún familiar en este país. A nadie, o como dicen en mi pueblo, nadie. No tienen a nadie, porque están solitos. Algunos de país y algunos, aunque estén en su propio país, están solitos. Y no tienen a nadie. Y hay quienes me han dicho, es que es como extraño mi casa, mi familia, a veces las calles del pueblo, las calles de la ciudad. Hay cosas como el clima, uno extraña cosas como extrañas. Y sin embargo, cuando uno conoce al Señor, uno comienza a descubrir lo que significa no estar solo, aunque uno esté solo. Y uno descubre lo que significa vivir en paz y sentirse acompañado porque Dios está con uno. Eso viene porque viene con la sabiduría de caminar con Dios. Fíjense, le dice, pero tú persiste en la verdad. Persiste porque tú has aprendido las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, es de donde vas a recibir la sabiduría para vivir la salvación que el Señor te ha dado, ha traído a tu vida y la transformación que necesitas en tu manera de vivir. Le dice Pablo a Timoteo, para hacer énfasis en la palabra, le dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada. Fíjense que dice toda. No dice algunos versos. Uno de los grandes problemas de los críticos y ateos que no creen en la palabra es que tratan de sacar y decir, bueno, esto sí tiene como un sentido. Y yo he conocido personas que dicen que conocen al Señor y que enseñan la palabra, que me han dicho, bueno, yo honestamente creo que eso de Job es como un mito. Y enseñan la palabra. O creen que la enseñan, más bien. O me han dicho, bueno, eso de Jonás ha de ser como una metáfora, una analogía, porque eso no es algo que pasó en la vida real. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo toda la Escritura. Yo siempre les digo a las personas a medida que vamos caminando en el Señor, si te cuesta creer en Génesis 1:1, tienes que revisar toda tu teología y toda tu relación con el Señor. Porque si te cuesta creer que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces dijo Dios, sea la luz. Y comienza Génesis a narrarnos y a describirnos la creación como un acto divino. Y si nosotros no podemos creer, si a partir de ahí comenzamos a dudar, si a partir de ahí comenzamos a cuestionar, si a partir de ahí nos dicen, mire, es que a mí me gusta más cuando estudio la vida, por ejemplo, de David y lo que hicieron los reyes, pero ese pedazo de Génesis como que no, yo no estoy muy seguro. Hay que volver, hay que decir, bueno, Señor, ¿cómo está mi fe? Porque dice Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el verbo inspirada es bien interesante porque en el griego la palabra que utiliza Pablo es soplada. Toda la Escritura es soplada por Dios. Y es la misma imagen que encontramos en diferentes partes de la Biblia. Cuando Dios creó a Adán, dice que sopló en él y fue Adán un ser viviente, un ser vivo. Recibió vida de parte de Dios. Entonces, cuando leemos que la palabra de Dios fue soplada, fue respirada por Dios. Quiere decir, la palabra inspirada, respirada en este sentido, quiere decir impulsada, movida, inyectada, implantada. Entonces, toda esta escritura fue inspirada, fue soplada, fue implantada, fue dada por Dios a los autores bíblicos.
Por eso es que la palabra de Dios habla de ella misma como que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios dice que permanece para siempre, que se puede terminar todo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso dice que la palabra de Dios no regresa vacía, porque Dios la mueve, viene de Dios. Dios la imparte y tiene la palabra de Dios el poder para producir aquello que Dios quiere que sea producido. Por eso es que cuando Dios habla vida para tu vida, quiere decir que hay vida para tu vida. Cuando Dios habla sanidad para tu cuerpo, es la palabra de Dios trayendo sanidad para tu cuerpo. Cuando Dios habla su palabra para bendecirte, no dudes porque nada podrá detener la bendición de Dios. Lo que Dios ha dicho acerca de ti, si viene de su palabra, tiene vida, tiene poder, tiene autoridad y no caerá al suelo y quedará sin cumplirse. Porque Pablo dice, toda la escritura es soplada, es movida, impulsada, implantada por Dios. Y dile, Señor, gracias porque aquí está. Por eso tiene vida, por eso tú la lees y te conmueve. Por eso de repente estás en la calle y te sientes mal y viene a ti un texto bíblico y lo recuerdas. Por eso está sucediendo algo alrededor tuyo y viene la palabra y te recuerda lo que el Señor dijo acerca de. Porque la palabra de Dios está viva, porque viene de Dios mismo. Dios inspiró, dice Pedro, ninguna profecía es de interpretación humana, porque Dios mismo fue el que inspiró a los escritores bíblicos para que ellos registraran lo que en ella está escrito. Y nosotros estábamos en la clase del miércoles viendo esto, estamos estudiando eventos finales. Si usted todavía no ha venido, es abierto para toda la iglesia. Cada miércoles se han ido añadiendo más personas y pasamos un buen tiempo. También estamos transmitiendo por YouTube. Y nosotros veíamos cómo la palabra de Dios ha sido inspirada y cómo encontramos que en las cartas de Juan a las iglesias no son las cartas de Juan a las iglesias, son las cartas de Jesús a las iglesias. Y las cartas, este es uno de los pocos momentos en que nosotros encontramos que la palabra fue dictada, porque fue una carta. Y el remitente, Jesús, le dice a Juan, escribe esto a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia en Tiatira. El Señor en su palabra se revela y se da a conocer. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en la palabra. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y le dice, y además es útil. Fíjense que la palabra de Dios no es solamente bonita, porque la palabra de Dios es hermosa. Cuando uno lee Salmos, cuando tú lees los Salmos 139, y el salmista maravillado con lo que ve, lo que hace Dios. Cuando uno lee porciones de los profetas como Isaías, cuando uno lee y comienzas a leer así en los evangelios o el evangelio de Juan y lees capítulo 1 de Juan, la palabra es hermosa, es bonita y además es estéticamente bella. Es literatura de la buena, obra maestra de la literatura. Y eso te lo dice cualquiera de los grandes literatos de la historia. Te dice, no hay como la belleza literaria de la Biblia. Pero la palabra de Dios no es solamente bonita, la palabra de Dios es útil. Y fíjense que Pablo le detalla y le dice, ¿para qué es útil? ¿Por qué debemos caminar y persistir en la verdad de la palabra? Porque es útil para enseñarnos lo que es verdad. Estamos viviendo en el tiempo de la posverdad.
y de las verdades relativas. Ahora todo el mundo tiene su propia verdad. Y la gente dice, es que todo es subjetivo, todo es relativo. Para ti esto puede ser verdad, pero no necesariamente para mí. Y esto ha traído una gran confusión a la gente porque imagínense, tal como la cantidad de gente, imagínense, así parece que hay la misma cantidad de verdades. Y cada quien dice que tiene su propia verdad y que vive de acuerdo a su propia verdad. Y cuando nosotros leemos en una de las cartas, creo que es la segunda carta de Juan al final, antes de Judas, antes de Apocalipsis, no quiero inventar porque también soy como buena inventando. Juan escribe, creo, no sé si es, pero ustedes no, en vez de ponerse a buscar no me ayudan. Estamos hablando de que Juan le dice al anciano que le escribe y le dice, me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y que vives de acuerdo con la verdad. ¿Cómo lo dice si alguien tiene la Reina Valera del 60? Tercera de Juan, el verso 3. En la Reina Valera del 60. Tercera de Juan 3. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Se dan cuenta? Dicen, dieron testimonio de tu verdad y de cómo vives de acuerdo con la verdad. Entonces, de alguna manera es como que Juan está reconociendo que hay dos verdades. Porque cada uno dice, tú vives la verdad, tu verdad, que en tu verdad te mantienes en la verdad. Y uno dice, bueno, y uno vuelve y revisa. Y se está refiriendo a la fidelidad, a la cualidad de ser fiel en la verdad. En otras palabras, ¿cuál debe ser tu verdad y mi verdad? Que seamos fieles a la verdad de Dios. Esa debe ser tu verdad. Por eso Pablo lo dice de esta manera, persiste en la verdad. Cree que es verdad. No nos enredemos pensando que hay una multiplicidad de verdades y que cada quien tiene su verdad. Cuando hablamos de mi verdad particular, debo hablar en aquella fidelidad mía, en que yo debo ser fiel a la verdad de Dios, que en última instancia es la única verdad. Nosotros tenemos opiniones, Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros con la capacidad de pensar. A Dios no le da miedo que tú y yo pensemos, que cuestionemos y que digamos, ¿y esto cómo se entiende? ¿Y por qué Dios habla de esta manera acerca de esto? ¿Y por qué no puedo vivir así? ¿Por qué no? A Dios no le molesta, no le preocupa que nosotros pensemos y preguntemos. Él nos hizo con la capacidad de pensar y preguntar. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos va a llevar a entender la verdad de Dios. Y a partir de ahí, de conocer la verdad de Dios, ¿cuál debe ser mi verdad? El ser fiel a la verdad de Dios. Parece un trabalenguas, pero es muy sencillo. Es ser fiel a la verdad de Dios. Y entonces Él le dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y aquí comienza a ser la palabra de Dios aquello que en nuestro corazón necesitamos. Dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por eso es que muchos le huimos a la palabra de Dios. Porque se presenta como un espejo y nos muestra lo que estamos haciendo mal. Y a nosotros nos gusta descubrir lo que está haciendo mal el otro. Y nos gusta señalar al otro. Y decimos, es que esto no funciona porque él es así, 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 así. O porque ella es así, 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 así. Y el problema que tenemos en casa es que los hijos son así, así, así. O es que el jefe es así, así, así. Por eso en el trabajo no se avanza. Y nos encanta encontrar el mal en el otro.
la razón del fracaso en el otro, lo que no funciona en el otro, las decisiones equivocadas en el otro. Pero cuando nosotros nos sentamos con la palabra de Dios es como un espejo en el que se nos ven todas las arrugas y el maquillaje mal puesto. Y nos vemos y nos damos cuenta, no puedo aquí, en mi espejo no sale la cara de otro, sale mi cara. Y eso es lo que hace la palabra del Señor, dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Ay, cómo nos cuesta reconocer cuando nos equivocamos. Y cuando alguien nos corrige, justificamos, pero nos cuesta reconocer. Y dice, nos enseña. Y esto es maravilloso de la palabra de Dios. A Dios no solamente le interesa decirnos, esto está mal, estás haciendo mal esto, sino que dice, esto es lo que debes hacer. Esto es la forma de corregirlo. Nos enseña lo que está mal cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es útil. ¿Se dan cuenta por qué nosotros insistimos en que no es suficiente con que leamos un versículo de la Biblia una vez al día? ¿O con que nos conformemos con lo que escuchamos de la Biblia el día domingo? Ni nuestros niños, usted no debe conformarse y decir, bueno, las maestras tienen que enseñarle la palabra. No, nosotros, a medida que conocemos la palabra, vamos a aprender que nos enseña lo que es correcto. Y por último, dice, preparados para toda buena obra. Aquí es donde viene la parte práctica de la Escritura. Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Fíjense que no habla de buenas obras en plural, sino en singular. Porque hay quienes piensan de manera equivocada que agradar a Dios es ser buenos. Y que nosotros podemos ganar nuestra salvación o nuestro lugar en el cielo haciendo buenas obras, buenas acciones. Y somos tan dramáticos, los seres humanos somos tan dramáticos que hasta tenemos un día donde celebramos el Día de las Buenas Acciones. Porque tenemos que celebrarnos a nosotros mismos haciendo el bien, como si debería ser lo de todos los días, las buenas acciones. Sin embargo, Pablo no hace énfasis en nuestras buenas acciones o nuestros buenos comportamientos. Cuando él habla que Dios usa su palabra para prepararnos y capacitarnos, cuando habla de hacer toda buena obra, se refiere al comportamiento. Se refiere al estilo de vida. Se refiere a nuestra manera de vivir. En otras palabras, Dios nos ayuda, nos prepara y nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Porque decíamos, es bien problemático que nosotros podamos hacer, no, por un lado no siempre nos equivocamos, por otro lado tenemos muchos defectos, somos muy frágiles, por otro lado muchas veces somos obstinados y queremos vivir las cosas a nuestra manera. Otras veces nos han enseñado mal, hemos aprendido mal y hay cosas que hay que corregir. Tenemos un listado de razones por las cuales nos cuesta vivir conforme a la voluntad de Dios. Y a veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no nos gusta. Y decimos, sí, es que yo sé, Señor, que esa es tu voluntad, pero no habrá otra. O tal vez yo lo miro, es que yo lo miro de una manera diferente que usted, pastora. Yo estoy entendiendo que aquí dice, porque nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta vivir de la manera a que Dios le agrada. Nuestra tendencia es hacer lo que nos gusta a nosotros. Y no siempre lo que nos gusta es lo que le agrada a Dios. Poner en orden nuestra vida tiene que ver con que no es porque a mí me gusta solamente poner en orden mi vida, sino es porque Dios me manda a vivir en orden. Y cuando digo en orden, es en orden en general. Nosotros como creyentes debemos tener orden en nuestras finanzas. Debemos ser ordenados en nuestra manera de cuidar nuestro cuerpo. Debemos ser ordenados en la manera como nos relacionamos con los demás.
Debemos ser ordenados como ciudadanos del país donde estamos, como habitantes del lugar donde habitamos. Debemos ser ordenados en nuestras relaciones con otros. Los cristianos creemos, sí, lo decía la semana pasada y lo vamos a seguir diciendo y los pastores lo dicen, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que el matrimonio es el estado deseable que Dios instituyó entre un hombre y una mujer. El matrimonio, no el vivir juntos sin casarse, no el vivir parejas que sean del mismo sexo y decir es que amor es amor. No, eso es vivir en desorden fuera del orden de Dios. Pero nosotros vamos en contra de esto. Veía el otro día, me daba una tristeza en una de estas iglesias que ahora progresivas, progresistas, woke, no sé cómo le queramos, ya no tienen un nombre. Yo ni siquiera las considero iglesias, donde tenían en una celebración, apareció una pastora vestida con, ya saben, ¿no? Todos los colores del arco iris. Me va a censurar YouTube, gracias YouTube. Y vestida con todos los colores del arco iris, con barba, una tremenda barba, diciendo con su guitarra, ¿no? Para cantar una canción, presentándose a la congregación, dice: yo soy la pastora tal, mis pronombres son ellos, them, they, ellos, y yo amo y Dios me hizo para que yo amara a mi pareja mujer, y qué bueno que en la Biblia encontramos que el amor es amor y Dios es amor, y que ni siquiera es necesario tener leyes para ahora uno vivir el amor. Y yo quiero compartirles una canción que es una gran bendición, y cantó con la guitarra un himno antiguo, de esos himnos que son tradicionales, y le cambió la letra para que dijera lo que ella estaba afirmando. Mentira del diablo. Vidas sin orden. Vidas que quieren hacer lo que quieren hacer porque no han conocido a Dios. Y Pablo le advirtió a Timoteo y les dijo: vendrán en aquellos tiempos peligrosos hombres que dirán que viven en la piedad, que son religiosos, pero negarán la eficacia de vivir para Dios, con su comportamiento, con su vida. Pero tú, Timoteo, tienes que ser diferente. Tú tienes que vivir en la verdad de Dios. Y no te preocupes si entiendes que es difícil vivir en la verdad de Dios y vivir en los principios de la palabra y vivir en un mundo que está al revés, y cómo entiendo y cómo camino y cómo me sostengo y cómo me mantengo. No te preocupes, porque la palabra de Dios es útil para preparar y capacitar al pueblo de Dios para que haga toda buena obra, para que viva en el orden de Dios, para que viva agradando a Dios, para que viva conforme a la voluntad de Dios. Dice: pero Erika, es un mensaje radical porque ahora se van a venir contra nosotros los cristianos por creer y vivir de esa manera. Sí, pero el Señor que te llamó te sostendrá. El Señor que te dio el orden para vivir y para transformar tu vida es el que te va a dar la gracia y la fortaleza para seguir adelante. El mundo no necesita que nosotros seamos una iglesia. Cuando digo nosotros, hablo en general de todas las iglesias del mundo. Una iglesia donde sea bonito estar entretenido y que pasemos un buen momento y que sea como un espacio para socializar y para tener buenas catarsis en las que desahogamos las emociones malas, y ya me voy y me siento mejor porque descargué todas esas emociones que me hacían daño. Esa no es la iglesia del Señor.
El evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y es aquel que vino a transformar la vida de todo aquel que cree, porque a eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a morir para derrotar la muerte y el pecado, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y mientras llegamos a la eternidad, Dios nos capacita para que podamos vivir en la verdad de Dios, una vida en orden, una vida con orden, preparados para toda buena obra. ¿Será difícil? Seguramente, pero el Espíritu de Dios está con nosotros y es Él el que te va a ayudar a caminar en fe, a vivir en paz, a tener propósito en la vida, a persistir en aquello que estás aprendiendo. Ahora bien, hay que estarlo aprendiendo. Hay que realmente comprometerse a ser un discípulo que no solamente oye, sino que hace. Y un discípulo que toma a otro y le enseña la palabra, pero que también le enseña a hacer y a vivir. ¿Por qué? Vienen tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. ¿Estás preparado para toda buena obra? Sí, estamos preparados porque Dios nos capacita para estar preparados en tiempos difíciles. Y cuando hoy vayas a tu casa, recuerda esta frase y diles, pero yo. Esta es la situación, pero yo. Estas son las tentaciones, pero yo. Esto dice el mundo y la sociedad, pero yo. Y mantenerte firme en lo que el Señor te enseña. Y a los padres, mi oración, que el Señor les ayude a dirigir a sus hijos en la verdad de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra es siempre útil y oportuna. Tu palabra sabe llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a cada uno conforme a lo que estamos necesitando de parte tuya. Dios, estamos viviendo tiempos complicados. Tu palabra así lo anunció y lo estamos viendo. Vemos las guerras, los rumores de guerra. Vemos las situaciones con el clima, la incertidumbre que hay en las economías, la corrupción política en las naciones, la pérdida de valores, el surgimiento de antivalores. Y en medio de este mundo está tu iglesia, Señor. Tú dijiste que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esta es una expresión que nosotros necesitamos entender hoy, Señor. Que podamos entender que somos llamados a vivir de manera diferente, con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la formación de tu palabra. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a confiar en tu palabra. Yo te invito a que allí donde estás tú le digas, Señor, ayúdame a vivir en el orden tuyo, conforme a tu voluntad, a creer que tú me has preparado para vivir conforme a tu propósito para toda buena obra. Ayúdame a discernir los tiempos, a entender la verdad, a no caer en el engaño de las verdades a medias o las semiverdades, sino que yo pueda realmente creer que tú eres la verdad y que tú tienes en este día la verdad a mi disposición. Yo te invito a que ores ahí donde estás por tu familia, por tus hijos, por tus nietos, por tus sobrinos, por esta generación de niños y jóvenes que viene creciendo y que necesita ser formado en la palabra, que necesita conocer
la verdad de Dios, porque no es tarde para enderezar el rumbo de tu casa, de tu familia, de tu vida, de nuestras vidas. Que la palabra de Dios nos muestre, nos enseñe lo que estamos haciendo mal, que corrija nuestros errores y que nos enseñe a hacer lo correcto. Dile: Señor, no es tarde. Mi vida está en tus manos. Mi corazón está dispuesto a vivir para ti, a estar preparados en toda verdad. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar